pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar esta oportunidad de honrar su nombre, su gloria y majestad. Y como el sol nació en mi corazón. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a Escuela de Obreros para la Cosecha. Hoy estamos con el tema número 37. Estamos en la tercera etapa de nuestro discipulado básico. Esos son los principios del liderazgo. Estamos casi concluyendo esta etapa, hermano. Pero el tema de hoy es ese tema que regularmente se manifiesta mucho en la carne de los hijos de Dios. Desafortunadamente, hermano. El tema se llama ¿cómo predicar? Es decir, muchos quieren predicar, hermano. Lo que no se preguntan es qué hay que tener para poder hacer esto, no en nuestro poder, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, hermano. Bajo la unción, en el sometimiento, en la voluntad de Dios, hermano. Bueno, hemos venido a seguir aprendiendo, hermano. Estamos en nuestro discipulado básico, en nuestra escuela de obreros, y nuestro ministerio se caracteriza porque queremos ir a fondo en la palabra, queremos aprenderla y queremos atesorarla en nuestra vida y ponerla al servicio con toda la humildad y hacer el propósito de Dios en nuestra vida. Yo quiero invitarlo una vez más a que se ponga de pie y que le demos gracias a nuestro Señor como siempre lo hacemos, hermano. Ahí donde está, hermano, démosle gracias a nuestro Señor. Padre Santo, mi buen Dios, Jehová de los ejércitos, en el nombre milagroso, en el todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesucristo tu Hijo, nuestro Salvador y nuestro Señor, te damos gracias, Padre bueno, Papito lindo, por todo lo que acontece en nuestra vida, Señor. Gracias, Papito lindo, gracias, mi Rey. Y hoy estamos acá, Señor, con el propósito de escudriñar tu palabra, Señor, de establecer tu reino y tu voluntad en nuestra vida y tener realmente una dirección para ejecutar ese propósito, esa voluntad tuya, Padre. Te rogamos, Espíritu Santo precioso, que nos guíes con sabiduría y poder a toda esa verdad. Permite que nosotros podamos discernir, comprender esta enseñanza, Señor, y ponerla por obra al servicio tuyo, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo tu Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret es que te damos gracias, Señor. La gloria sea para ti, Padre. Amén, Señor. Gracias, Papito lindo. Bien, hermanos, sentémonos. ¿Cómo estamos, hermanos? Bien. Bueno, bienvenidos, hermanos. Vamos a revisar un tanto la Escritura. ¿Qué habla alrededor de cómo predicar, hermano? Obviamente no es que encontremos ahí una oración o una descripción que diga se predica de esta forma. Cuando nosotros escudriñamos bajo la guianza, bajo el poder del Espíritu Santo, Dios nos va revelando, hermano, cómo tenemos que ir haciendo su voluntad, su propósito, cómo ir ejecutando su visión, hermano. De esa cuenta es que decíamos que aunque muchas personas, muchos hijos de Dios lo hacen, hermano, y es que es uno de los mandamientos, una de las ordenanzas de nuestro Señor. Dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. Desafortunadamente también dije que en buena parte de los casos se hace indebidamente, hermano, porque no se reconoce que existe un modelo, hermano. Hay un modelo o esquema bíblico para hacer eficazmente este trabajo de predicar la palabra dentro de la visión de Dios, hermano. Y por eso es que yo quiero llevarlo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas, hermano.
Es el tercer libro del Nuevo Testamento, Evangelio de nuestro Señor. Y ubiquémonos en el capítulo 19, hermano. Usted me sigue, usted encuentra el capítulo 19 y leemos del versículo 1 al 10, hermano. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro, es una variedad de árboles que hay en Israel, hermano, para verle porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante, hermano, que nuestro Señor Jesucristo está mostrando en esta porción que dentro de su esquema, dentro de su visión, hermano, para predicar la palabra, el ámbito, el escenario propicio para hacerlo son las casas, hermano. Encontramos ahí la narración de esta historia de Zaqueo, hermano, que era el jefe de los publicanos y a quien nuestro Señor escogió, ve usted ahí, para posar, para estar en su casa. Esto también se dio cuenta que causó mucha murmuración, hermano, entre la gente. Pero Jesús dijo: hoy ha venido salvación a esta casa. Y Zaqueo fue salvo ese día, precioso Dios, hermano. Y es que esto fue conforme, vamos a ir entonces ahí al segundo libro, hermano, a Marcos, y vamos a leer en el capítulo 2 de Marcos. Está Mateo, Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2, y leamos el versículo 13 al 17, hermano. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad, oh precioso Padre, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es la razón por la cual llamó a Zaqueo, hermano, y por la cual fue a su casa, por la cual estableció como una unidad, hermano, de evangelización, de predicación, una casa, hermano, precioso Dios. Ahí estamos identificando el escenario del evangelismo. Ahí podemos encontrar que hay tres tipos de personas, hermano, en esa narración. Están nuestro Señor Jesucristo, están los discípulos de Jesús y están los publicanos y los pecadores. Esto lo vamos a encontrar siempre en nuestras casas de cosecha. Está el que tiene verdaderamente
la unción, el líder para hacer la voluntad de nuestro bendito Dios, están los hermanos que le están siguiendo en la voluntad de Dios, hermano, y están aquellos que no conocen de Dios, hermano, que han llegado a esa casa para ser bendecidos, para ser sanados, para ser libertados, para ser sacados del cautiverio, de la esclavitud en la que se encuentran en el mundo, hermano. Es verdad que para que haya realmente producción, hermano, que haya resultado, en todo debe haber buena semilla y buena tierra, hermano. Entonces nosotros debemos preocuparnos de que el mensaje, lo que vamos a predicar, hermano, sea transmitido adecuadamente. No podemos improvisar, hermano. Por eso es que se necesitan dos cosas para predicar el Evangelio, hermano. Se necesita la disposición en nuestro corazón, humillados delante de Dios, pero verdaderamente humillados, sometidos realmente bajo la dirección de un liderazgo espiritual acá en la tierra, y luego del conocimiento de Dios para hacerlo, hermano. Oh, precioso Dios. Ya que la semilla, hermano, que nosotros vamos a sembrar es la mejor que pueda existir. Es nuestro Jesucristo de la gloria que vamos a poner, hermano. Es su palabra la que vamos a dejar en cada persona. Y además, para que cuando nosotros pongamos esa semilla, hermano, que estamos sembrando, entonces podamos encontrar las opciones de una tierra fértil o una tierra que no es fértil, hermano. Por lo tanto, debemos velar verdaderamente por algunos aspectos, porque podemos encontrar, decía, tierra productiva y tierra improductiva. Personas que van a disponer su corazón y personas que no lo van a disponer. De esa cuenta hay que cuidar el mensaje, hermano. ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Hay que cuidar la forma en la que transmitimos el mensaje. ¿Qué palabras, qué términos vamos a utilizar, hermano? Porque nosotros debemos de ministrar, debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Debemos predicar en santidad, hermano. No es muy fácil decir, yo ya me sé la Biblia de memoria y estoy en capacidad de ir y predicar este evangelio. No, hermano, es necesario que usted conozca la palabra, pero es mucho, pero muy necesario que usted sea una persona que vive en santidad, que vive obedeciendo a Dios, que es un verdadero discípulo, hermano, que está sometido, que está sujeto, hermano, a una autoridad aquí en la tierra para que dirija su vida, y de esa cuenta usted reciba la autoridad del cielo, sea ungido con el poder de Dios y usted vaya a hacer eso con humildad, pero como consecuencia con poder y con sabiduría, hermano. Maravilloso Padre. De manera que cuando usted predique en santidad, hermano, y con el conocimiento de Dios, a usted le van a seguir señales, hermano, le van a acompañar milagros, prodigios, como los que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos, hermano. Oh, precioso Padre. Hay que cuidar el mensaje definitivamente. Que el mensaje no sea un mensaje religioso, hermano. Que no sea un mensaje eminentemente moralista, hermano. Que sea un mensaje en el poder de la palabra, hermano. Recordemos que le estamos predicando a personas que no conocen, que no saben mucho de nuestro Señor Jesucristo. Oh, precioso Dios. Ahí en el capítulo 4 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, hermano, capítulo 4 de Juan, del versículo 1 al 19, encontramos la forma tan especial como nuestro Señor Jesucristo se le acercó a la mujer samaritana. Oh, precioso Dios. Esa forma en la que Él se le acercó no fue religiosa ni contenciosa, hermano. No estamos para contender, no estamos para pelear, para discutir, hermano. Dice la palabra que no contendamos en su palabra, hermano. Entonces veamos los pasos de esa comunicación, hermano. Veamos ahí qué fue lo que pasó, lo que nuestro Señor hizo en ese capítulo 4 del Evangelio de Él escrito por Juan.
Del capítulo 1 al 19 decía de la mujer samaritana. Primero, hermano, llamó su atención al pedirle de beber. Oh, precioso Dios. Esa es una forma de introducirse, hermano. Luego dice, no permitió la desviación en el tema, sino que Él lo guió. Toda la conversación la guió Él en todo momento, hermano. Oh, precioso Dios. La confrontación la usó en la dirección de captar, de capturar su atención, hermano, no de entrar a debatir. Luego dice que le habló de la necesidad de ella. Tenemos que pensar en los demás, hermano. Y luego de su pecado. Oh, precioso Padre. No estamos para acusar a nadie, hermano. Y mucho menos para condenar. Hemos sido llamados, hemos dicho una y otra vez, hermano, para hacer la voluntad de nuestro Señor. Y la voluntad del anhelo de Dios, hermano, es que nadie se pierda. Que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Dios no condena a nadie, hermano. El que resulta condenado es porque no le abre su corazón a Jesús. Pero nosotros tenemos que presentar el amor de Dios como fiel testimonio suyo acá en la tierra, hermano. Somos sus testigos. Somos esas cartas leídas que la gente puede, al ver en nosotros, sentir el deseo de quererse parecer, de recibir de lo que nosotros hemos recibido. Precioso Padre Santo, siempre debemos nosotros, hermano, ver a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que estamos haciendo. Recordemos que nosotros lo vimos a Él morir por nosotros en la cruz del Calvario, y lo hizo por amor, dice su palabra, hermano. Usted tiene que explicarle esto definitivamente a quien esté predicándole la palabra. Dentro de ese mensaje, hermano, hay aspectos que debemos cuidar. Debemos enseñar la palabra de nuestro Señor, hermano. Y esto no es a la manera nuestra, sino es a la manera de Él. Es decir, una sana doctrina. No debemos, como dice la palabra, como los indoctos que tuercen la palabra, que enseñan lo que no es. Por eso es que debemos ir al conocimiento de la palabra, hermano. Debemos enseñar aquello que hemos aprendido de nuestros líderes, de nuestros maestros de la palabra. Por eso yo tengo una profunda dedicación para poder traerle una enseñanza y que usted la atesore en su vida, hermano. Porque yo sé que usted hará con otros lo que yo hoy estoy haciendo, en nombre, en dirección, en sujeción, en sometimiento, en voluntad, en obediencia a nuestro bendito Dios, hermano, conforme a su palabra, hermano. Bendito sea Él. Bueno, entonces nosotros tenemos que enseñar, y usted recuerda ahí a nuestro apóstol Pablo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, hermano, oh precioso Dios, le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, al final, hermano, del Nuevo Testamento, encontramos a Timoteo. Oh precioso Dios. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, le dice a Timoteo, tú pues, no, en el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ve cómo se multiplica esto? De que yo lo enseño a usted y que usted un día enseñará a otros, porque ese es el mandato de Dios. Ir y predicar este evangelio y hacer discípulos a todas, en todas las naciones, hermano. Oh precioso Padre. Ahí le está diciendo que no pierda la atención en temas que no traen ninguna prosperidad, no traen ninguna edificación a sus vidas, hermano. Temas necios, hermano, que siempre acarrean polémica entre las personas o disputas. Le está diciendo que por favor le ponga atención a lo que le ha enseñado Él,
y que se lo encargue a hombres fieles para que también lo hagan de esa forma. Oh precioso Padre Santo, no incorpores elementos impropios, le dice, de la doctrina que has aprendido. Oh precioso Padre, no le agregues algo de tu propia cosecha. Evita ser contencioso y no causes divisiones, sino procura ser amable, sufrido y manso. Eso sigue en el versículo 3, hermano. Y usted puede llegar hasta el 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Oh precioso Padre, de manera que no seas pendenciero, dice. Esto es ser propenso a pleitos, hermano, a riñas, a comentarios, a discusiones que no tienen sentido, hermano. Al momento de transmitir el mensaje, si no nos presentamos, hermano, como una persona aprobada por Dios, nosotros no vamos a poder hacer las cosas como Dios ha prometido que la harán sus hijos, los que creen, los que tienen fe, los que le obedecen, hermano. Haremos cualquier cosa, pero de nuestra propia cosecha. Nunca la haremos de la cosecha del reino de los cielos, hermano. Tenemos que cuidar el lenguaje, hermano. Usa un lenguaje sencillo, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. No finjas ser un erudito. No podemos pretender saberlo todo, hermano. Nosotros también somos imperfectos, somos humanos. Nos equivocamos, hermano. Tampoco seamos rudos, hermano. Hay que tener amor, hay que sentir compasión por las personas, y mucho menos ser un patán. Tenemos que recurrir, hermano, a la imaginación para acceder a la comprensión de las personas. Tienen diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes formaciones, diferentes preparaciones, hermano. De manera que nuestro mensaje tiene que cuidar ese lenguaje para no usar palabras e ilustraciones, hermano, que no vienen al caso, o que a cambio de aclarar la situación se va a complicar y quizá crear un conflicto. Oh precioso Dios, hay que apoyarse, hermano, con frases que te ayuden a dar a entender la idea que deseas transmitir. Hay ejemplos prácticos de la vida que nos ayudan sin lastimar y sin ofender, hermano, con base a la palabra, lo que queremos decir. Cuidémonos de no utilizar calificativos, hermano. No hay que usar calificativos que se utilizan para definir la vida de las demás personas, hermano. Esto no es bueno. Tenemos que procurar que nadie salga condenado, hermano, ni herido, mucho menos ofendido, hermano. Oh precioso Padre, tenemos que hablar con gracia. Hay que hablar con gracia. Tenemos que pedirle a nuestro bendito Dios que nos dé gracia, que nos dé sabiduría, que ponga en nuestra boca las palabras adecuadas, hermano, para poder transmitir la verdad. Oh precioso Padre Santo, la palabra nos exhorta, hermano, a que sazonemos nuestras palabras, hermano. Hay que sazonarlas con sal, hermano. Hay que sazonarlas con sal, y es que somos sal de la tierra. Hay que sazonarlas con sal para restaurar oportunamente y también edificar en el momento en el que procede la edificación, hermano. Ahí está el oyente atento, como una esponja esperando escuchar lo que él anhela escuchar, hermano. De manera que tenemos que tener esa sabiduría, esa tenemos que pedir, esa gracia maravillosa de Dios que sea puesta en nuestra imaginación, en nuestro discernimiento, en nuestra exposición, en nuestras palabras, hermano. Nunca hagamos sentir al oyente, al receptor de la palabra, hermano, que no sabe, hermano. No debemos hacerlo sentir así. Él no tiene que sentirse como alguien que no entiende, que no comprende, hermano. Usted le habla como que le recuerda algo que él ya sabe. No utilicemos, hermano, frases como ¿me entiende? ¿Me doy a explicar? Tenemos que ir superando ese tipo de expresiones, porque esto está presuponiendo un nivel de entendimiento superior
de quién lo está expresando, de quién lo está diciendo, hermano, por encima del receptor, del oyente. De manera que tenemos que cuidar la forma, hermano, del mensaje. Hay que cuidar el lenguaje, hay que cuidar el mensaje, pero hay que cuidar la forma también. De preferencia, mejor si no leemos nosotros el bosquejo, hermano, el bosquejo del mensaje. El discurso, hermano, la exhortación. Tenemos una porción bíblica y nosotros nos apoyamos en todo lo que verdaderamente hemos alcanzado a comprender. Esa palabra que usamos de soporte tiene que ser una palabra viva en nosotros, hermano. Tenemos que estudiar el mensaje, hermano, con anterioridad. No podemos improvisar definitivamente. Tenemos que prepararnos en oración, que no sea en nuestras propias fuerzas la exposición del mensaje, sino en la guianza del Espíritu Santo, en el poder de Dios, hermano. Así tiene que suceder. Podemos hablar recio, hermano, pero lo mejor es no gritar, hermano. No necesariamente con gritos vamos a alcanzar, aunque existen diferentes personalidades y modalidades en ese sentido, pero mejor si no gritamos, hermano. Porque cuando gritamos mucho, a veces lo hacemos con el propósito de darle énfasis a algo que queremos enseñar, pero pareciera como que cuando gritamos alguien puede ser o no me está oyendo o no me está entendiendo, y entonces tenemos que mejorar realmente esa expresión. Tenemos que ser amables, hermano. La palabra dice que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Eso dice la carta escrita por el apóstol Pablo a los de Filipo, los filipenses, hermano. Oh precioso Padre Santo. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Oh precioso Padre Santo. Decíamos que es necesario realmente el que nosotros vayamos en el poder de Dios a hacer esto. Hayamos orado, seamos personas obedientes, sometidas, de manera que para ir a predicar es necesario vivir en santidad, hermano. Porque debemos vivir lo que estamos predicando, lo que estamos hablando tiene que ser creído por quien está oyendo, cuando de alguna forma se ha acercado a nosotros o nos conoce, hermano. El testimonio lo da el Espíritu Santo que habita en nosotros, hermano. De manera que consecuentemente la palabra que hablamos ya no es de nuestra propia cuenta, hermano. Es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Precioso Dios. Prediquemos con milagros, hermano, y usted ya recordó que leímos a Marcos, de que vayamos y que impongamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán, que pondremos los pies sobre serpientes y estas no podrán hacernos daño, que tomaremos cosa mortífera, cualquier cosa, hermano, pero tampoco nos hará daño. Que nosotros estamos en capacidad de sanar enfermos, de liberar cautivos, de liberar endemoniados, hermano, precioso Dios. De manera que esa es una forma muy objetiva de predicar la palabra, hermano. Nuestro Señor Jesucristo siempre acompañó sus enseñanzas con señales, prodigios y milagros, hermano. Usted recuerda que en casa de Pedro, porque estamos hablando de que el ámbito ideal para la predicación es la casa, hermano. Existen los santuarios, los templos, las congregaciones, hermano, porque es necesario que nos congreguemos, pero el lugar apropiado, y existen muchas formas de predicación, de evangelización, hermano, pero el lugar adecuado, conforme a la visión bíblica, conforme al plan de Dios, son las casas. Y ahí en la casa de Pedro, ahí recuerdo, y recuerda usted cuando vamos a ese pasaje, que nuestro Señor sanó a la suegra de Pedro, y dice que después de que la sanó, en la noche le presentó el evangelio a multitudes. Oh precioso Dios. Mantengamos un ministerio de servicio permanente, hermano. Oremos por los enfermos creyendo que sanarán.
Oremos por los cautivos, hermanos, por los oprimidos por el diablo. Tenemos que alcanzar a ver en cada persona, hermano, la oportunidad de dar buenas nuevas, buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de salvación integral, hermano, precioso Dios, y del poder de Dios. Tenemos que bendecir a esa gente, hermano, y entonces muchos, pero muchos, porque Dios ama a las multitudes, serán traídos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que recordemos, en torno a lo que estamos conversando en este momento, hermano, que vayamos a la primera carta a los Corintios. Ahí en Corinto, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, hermano, versículo 1 al 5, primera carta a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Oiga cómo lo está viendo el apóstol Pablo, como lo tenemos que ver nosotros, oh precioso Padre. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No era en el poder de Él, hermano, sino con demostración del Espíritu y del poder. Esto es Dios, hermano, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es el gran propósito de Dios, hermano, cuando nosotros vamos a predicar. Que sea el poder de Dios manifiesto a través de nosotros, como fieles testigos de Él acá en la tierra. Tenemos que presentar en esa predicación, en esa exhortación, hermano, en esa evangelización, a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y también como Señor. No nos olvidemos, hermano, nunca de hacer ese llamado cuando vayamos, cuando estemos trabajando en las casas de cosecha, cuando estemos orando por los enfermos, liberando cautivos. Tenemos que hacer el llamamiento realmente a las personas para que reconozcan a Dios en su Hijo Jesucristo, en el sacrificio en la cruz del Calvario, hermano. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos para que cada persona sea bendecida, hermano, entregando su vida a Dios, para que arrebate el reino de los cielos, hermano, para que confiese con su boca que Jesús es su Salvador, habiéndolo creído en su corazón, oh precioso Padre, y que luego pueda decir que es su Señor, cuando buscándolo en su palabra, cada asunto, cada aspecto, cada contenido, cada verdad que en ella hay, sea puesta por obra por parte de nosotros. Entonces también es nuestro Señor. Bendito seas, Padre Santo. Y usted sabe que ahí en la carta a los de Roma, en el capítulo 10, del versículo 8 al 10, dice que si nosotros creemos en el corazón, lo hacemos para justicia, que si lo confesamos con la boca, lo hacemos para salvación y vida eterna. Oh precioso Padre. Y esto es lo que usted tiene que invitar, tiene que llamar como predicador en esas casas de cosecha, en esas llamadas en otros ministerios, células, hermanos. En nosotros, conforme a nuestra visión bíblica, se llaman casas de cosecha, porque por todas las casas, dice el libro de los Hechos, se partía el pan y se compartía el evangelio y se agregaban todos los días aquellos que habrían de ser salvos, hermanos. Bendito sea el Señor. De manera que el llamado tiene que ser la conclusión de la reunión en esa casa. Esa es la conclusión de nuestra prédica, hermano. Debemos convertirnos en un buen pescador de almas, hermano, a través del llamamiento efectivo. Maravilloso, precioso, tan anhelado, tan deseado tema, cómo predicar. Hagámoslo conforme a la voluntad de Dios, hermano. Hagámoslo conforme a la voluntad de Dios. En santidad, en conocimiento de la palabra, en oración, en obediencia, en sujeción, en sometimiento,
Y entonces no hablaremos como recién leíamos, dijo el apóstol Pablo. No lo hizo como una pura manifestación humana, dijo, sino lo hizo mostrando el poder de Dios en él, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, hermano. Discípulo a la eternidad, yo lo bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús. Y lo exhorto a que predique ese evangelio, a que lo comparta con toda criatura y a que haga discípulos a todos después de que hayan conocido a nuestro Señor Jesucristo. Viva en santidad, hermano, y estará bajo el conocimiento de la palabra en la mejor de las capacidades para predicar esta maravillosa y preciosa palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima lección de Escuela de Obreros para la Cosecha. Que el Señor les bendiga, hermanos. No dejaré pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar